Hoy vamos a meternos ya de lleno en la escuela austríaca, ¿no? Por lo cual vamos a ver la primera, ok, hoy nos vamos a meter de lleno en la escuela austríaca, por lo cual vamos a ver la primera y segunda generación, ¿no? Eh, Sin embargo, ¿cómo se llama? Eh, eh, Esto es como si fuera la base fundamental, ¿no? De, el, las clases que siguen, que es en la que vamos a añadir los otros participantes, que son la tercera, cuarta y quinta generación. Ahí es cuando la cosa se pone mucho más gruesa, ¿no? ¿Ok? Pues de hecho ahí es donde entran Mises y Hayek, que son quizás los más famosos de la escuela, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, este es el origen de la escuela. Pues primero es Karl Menger, ¿ok? Que es uno de los tres marginalistas, ¿no? Sin embargo, es el único marginalista raro porque no usa matemáticas, ¿no? Y aquí hay que comentar algunas cosas bien curiosas que destacan a Menger, ¿no? Lo, lo primero es que él estudió en, en el Imperio Austrohúngaro lo que se llama Stadtwissenschaft, ¿ok? Así es como se llama eso, que es una profesión bien compleja que sumaba el conocimiento del derecho, por lo cual era abogado, ¿ok? El conocimiento de la economía, porque los abogados del Imperio Austrohúngaro y del Imperio Alemán eran, eran además los candidatos para ser funcionarios públicos, ¿no? Entonces, por esa razón estudiaban ciencia del Estado, estudiaban economía, ¿ok? Y por eso es que eso se llamaba Staatswissenschaft, o sea, las ciencias del Estado, ¿ok? Ok, sin embargo, él cuando se gradúa, el primer trabajo que consigue es como periodista. De hecho era periodista de dos periódicos, el Wiener Zeitung, ¿ok? Y el Lamberg Zeitung, ¿ok? Wiener significa Viena, Zeitung significa diario, ¿no? Y Lamberg es una región del imperio que se llama así Lamberg, ¿ok? Y Zeitung es el diario de esa región, ¿no? Esa región del imperio es eh, la mitad de lo que hoy en día es Ucrania, ¿ok? Es la mitad invadida de Ucrania, ¿ok? Eso era Lamberg, ¿ok? Y que tiene una característica muy peculiar, ¿no? Cuando la reina Isabel, perdón, la reina Catalina, que la emperatriz Catalina, Catalina la Grande, ¿no? Decide regalarle esa región a los austríacos, ¿ok? Entonces ella le dice a sus ministros, vamos a regalarle Lamberg a los austríacos, porque eso es una tierra que lo único que tiene son judíos y ratas, ¿ok? O sea que así sería como la veía la señora Catalina, ¿no? ¿Ok? Este, a él, como tenía su especialidad en derecho y estaba ejerciendo como periodista, entonces los dos diarios le asignaron el trabajo de ser periodista de la página económica, ¿no? Y jefe de la página económica de los dos periódicos, por lo cual él tuvo que estar en contacto con la bolsa de Viena, que era una bolsa pujante, ¿ok? No era como la de Berlín, pero sí era una bolsa pujante, ¿ok? Hay que entender algo, ¿no? El imperio austrohúngaro iba a la saga del imperio alemán, ¿ok? O sea, tenía un territorio mucho más grande que el del imperio alemán, ¿ok? Porque involucraba a Austria y Hungría, ¿ok? Y los países eslavos, ¿ok? Entre ellos Ucrania, ¿ok? Pero no tenía el nivel tecnológico que tenía Alemania, ¿ok? Por lo cual estaba un poco más atrasado que Alemania, ¿no? ¿Ok? Y bueno, sin embargo, su eh, este, eh, es un territorio en el cual se están estableciendo empresas y la bolsa de Viena tenía bastante actividad, ¿no? Sobre todo en la época en la que Menger fue periodista de esos dos periódicos, ¿no? Y eso es lo que
lo que va a desatar el entendimiento de Menger acerca de la economía, ¿no? De hecho, él le va a decir a uno de los profesores que vamos a ver ahorita, que es Friedrich von Bissa, que es el último, ¿ok? Le va a hacer una confidencia que después Friedrich von Bissa, que era muy, ¿cómo se llama? Que había sido alumno de Hayek y que tenía una buena relación con Hayek, le va a decir a Hayek que todo empieza porque Menger no logra entender la bolsa, ¿ok? Este, con lo que le habían enseñado en la universidad, ¿ok? Entonces Menger trató de explicársela y de ahí es de donde comienza el devenir de la escuela austríaca, ¿no? El trabajo de él como periodista en el periódico es tan destacado, ¿ok? Pero tan destacado que el emperador decide encargarlo a él de tutorear a su hijo, que se llama Franz Joseph, ¿ok? Para que sea el que lo eduque, ¿no? El que lo prepare eh, en todas estas disciplinas de la economía política, ¿no? Y bueno, y él logra hacer una amistad muy fuerte con este muchacho Franz Joseph, ¿ok? Que debería haber sido el heredero al trono y debería haber sido el, el sucesor al imperio, pero Franz Joseph se va a suicidar y se va a suicidar junto con, o sea, él va a matar a su novia en una cacería, ¿ok? Y se va a suicidar, ¿no? ¿Ok? Entonces eso va a impedir que Franz Joseph se convierta en el heredero y de hecho ahí es cuando el heredero pasa a ser el hermano menor que Franz Ferdinand, ¿ok? Que es el que matan en Sarajevo, ¿ok? Y ahí es cuando comienza la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ellos van a vivir ese drama, pues, o sea, a Menger le va a tocar vivir ese drama, ¿ok? Él, como hizo un trabajo tan excelente según el emperador, entonces el emperador apoyó la entrada de él como profesor en Viena, ¿ok? Y se convirtió en un profesor de economía política en Viena y después se convirtió en el decano de la facultad en Viena, ¿no? Y de hecho, así es como se va a jubilar él con ese cargo. Y bueno, y además de eso, como había hecho un excelente trabajo con el hijo del emperador, el emperador le había otorgado una pensión vitalicia que yo me imagino, que no estoy seguro, pero yo me imagino que no fue vitalicia porque cuando cae el imperio en, al, al, al terminar la Primera Guerra Mundial, creo que esa pensión debió haber sido suspendida, ¿no? O sea, me da la impresión de eso, ¿no? Sin embargo, yo no he leído nada en la biografía, en las biografías que he leído de Menger, nada que me refiera a que eso fue lo que pasó, ¿ok? Este, él publicó primero un libro que se llama Principios de Economía Política, son los dos libros más importantes, ¿no? Él publicó varios artículos, pero su libro importante es el Principios de Economía Política, que es donde él se afilia a una nueva forma de pensar el valor, ¿ok? Y escribió un manual de metodología que se llama así Investigación sobre el método de las ciencias sociales, ¿ok? Y en especial de la economía política, ¿no? ¿Ok? Es más, esos se conocen como los Untersuchungen, que es el nombre que está ahí en alemán, ¿no? Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften, ¿ok? Fíjense, eso es Sozialwissenschaften, es lo mismo que, más o menos lo mismo que Stadtwissenschaft, ¿ok? Lo que pasa es que esto es las ciencias de las ciencias sociales, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, él, este, ese trabajo es el que va a ocasionar el nacimiento de la escuela austríaca efectivo, ¿ok? Un trabajo de 1883, ¿ok? Y bueno, y además de eso escribió un libro sobre teoría del capital muy breve,
¿ok? Y otro libro sobre teoría del dinero muy breve. Es más, su visión de la teoría del dinero es muy especial y esa la vamos a tocar el día de hoy, ¿ok? Él, primero que nada, no muestra desprecio hacia sus antecesores. O sea, en el caso de él, ¿se acuerdan que yo había comentado que Jevons decía que su labor en la vida era destruir lo que había hecho Ricardo y lo había hecho Mill? Este no critica a Ricardo ni a Mill, ¿ok? Claro, no acepta todo, pero tampoco es que lo critica así como para destruirlo, ¿no? ¿Ok? Y tampoco es como Balras que dice que la ciencia no existía hasta que él nació, ¿ok? O sea, Menger no se atreve a hacer una cosa de esa. Yo creo que también es porque es un individuo que tiene mucho conocimiento de lo que se ha hecho en teoría económica, ¿ve? Porque efectivamente era un economista, aunque había estudiado Derecho. ¿Ok? Él plantea que el valor se origina en la utilidad y la escasez. Y fíjense una cosa, que aquí hay una diferencia bien fundamental, ¿no? O sea, nosotros dijimos que cuando hablamos de Jevons, dijimos que Jevons se fijaba únicamente en la utilidad, dijimos que Balras se fijaba únicamente en la escasez, ¿ok? En, en, en Menger la visión es doble, ¿ok? Y él cree que la utilidad se genera tanto por la utilidad como por la escasez, ¿ok? O sea, él cree que ambas condiciones conspiran para que el valor sea determinado, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y estudia esa utilidad con unas tablas de utilidad, ¿no? Y así explica él la formación de precios. Es más, los austríacos somos los únicos que tenemos una teoría de la formación de precios que no es igual a lo que normalmente le enseñan a los economistas en la carrera, que le dicen que es el punto de encuentro de la oferta y la demanda y ya. ¿Ok? Y además, él añade el tiempo en la economía, pero no un tiempo cronológico, ¿no? Sino un tiempo relativo a la preferencia temporal. ¿Ok? O sea, el tiempo del más allá y del más acá, ¿ok? O sea, de un poco después y el tiempo de hoy, ¿ok? O sea, no un tiempo cronológico, no el año que viene, no el mes que viene, ¿ok? Sino que después y hoy, ¿ok? Y establece una clasificación de bienes muy particular, ¿no? Todo esto aparece en el primer libro, ¿no? ¿Ok? De hecho, hasta la metodología, ¿no? Lo que pasa es que la metodología no era el tema fundamental de Menger, ¿ok? Sin embargo, por la metodología es por donde comienzan los grandes líos de la escuela, ¿ok? Este, en primer lugar, bueno, él establece una clasificación de bienes, ¿no? Y para clasificarlos, él dice que en primer lugar hay que definir si el bien es económico o no económico, ¿ok? Y él llama económicos a aquellos que se pueden comercializar, o sea, que pueden establecer un precio, ¿ok? Y eso ocurre porque son lo suficientemente escasos como para que haya un precio, ¿ok? Cuando hay excesiva abundancia, ¿ok? Entonces el bien se le llama no económico, ¿no? Y él pone como ejemplo del bien no económico más típico el aire, ¿ok? Que no se puede vender, ¿no? Sin embargo es útil, ¿ok? Necesario para la vida, pero no se puede vender, ¿no? Y nadie le puede fijar un precio al aire, ¿no? Al oxígeno, pues, ¿ok? Bueno, al aire del ambiente, ¿no? Ok, luego esos bienes económicos se clasifican en dos, ¿ok? Los bienes de primer orden, que son los que se van a dedicar directamente al consumo, o sea, es el bien listo para consumirse, ¿ok? Y los bienes de orden superior, que son los bienes que le falta una etapa o dos etapas o tres etapas para convertirse en un bien de consumo, ¿ok? Aquí de nuevo el tiempo no es cronológico, ¿no? Etapa no es un año, etapa no es un mes, etapa no es un trimestre, ¿ok? Sino que etapa es una etapa, ¿ok? O sea, un tiempo subjetivo, ¿ok? Y esos bienes, ¿ok? De orden superior, dependiendo de cuán alejados estén del bien de consumo, ¿ok? Serán de segundo, tercero, cuarto, quinto orden, ¿ok?
Y bueno, y dentro de esos bienes de orden superior están los factores de producción y están los bienes de capital, ¿no? Y él define estos de esta manera. O sea, él llama bienes de la naturaleza a los que a aquellos que son el trabajo y la tierra, ¿ok? O sea, cualquier bien que sea directamente extraído de la tierra o, o que sea el trabajo mismo es un bien de la naturaleza, ¿ok? Y los bienes transformados son aquellos bienes de capital, ¿no? Y el bien de capital tiene la cualidad de que generalmente es una combinación de tierra con trabajo, ¿ok? O sea, es la elaboración sobre algún objeto de la naturaleza, ¿ok? Por ejemplo, pensemos en un martillo, ¿no? Un martillo que tiene una cabeza de metal, ¿ok? Que debe ser eh, eh, extraída de la tierra, ¿ok? El hierro debe ser extraído de la tierra, debe ser procesado y convertido en cabeza de metal, ¿ok? Por la mano humana, ¿no? ¿Ok? Y la otra parte es un mango, ¿no? Y ese mango también proviene de la naturaleza, porque normalmente era de madera, hoy en día son de goma, ¿ok? Pero eso fue transformado también por la mano humana, ¿no? Entonces es una mezcla de trabajo y capital, o de trabajo y tierra, lo que genera el capital, ¿ok? Y bueno, y eso ese estudio de los bienes, ¿ok? La clasificación de los bienes y su ubicación, es lo que lo lleva a él a plantear una teoría muy peculiar, que es la teoría de la imputación, ¿ok? Que aparece muy sucintamente en el libro de Cantillón, ¿ok? En la primera parte del libro de Cantillón, ¿no? Porque la teoría de la imputación a lo que se refiere es que el costo de producción, ¿ok? No determina el precio, ¿ok? O sea, los precios de las cosas no están determinados por el costo de producción. Es más, el precio puede ser cualquier cosa, ¿ok? Que puede ser mayor o menor que el costo de producción. ¿Ok? Y, y resulta que el precio, ¿ok? Es el que ocasiona que más bien los costos de las cosas se alteren. ¿Ok? O sea que el precio de los bienes de consumo es el que determina el valor de los factores de la producción. ¿Ok? Déjenme explicarlo de una manera más sencilla, ¿no? Este, el precio de la gasolina, ¿ok? Es lo que determina que el barril de petróleo tenga un determinado precio. Y no es el barril de petróleo el que determina el precio de la gasolina. ¿Ok? Eso es lo que significa esto, pues. ¿Ok? Y de hecho, ahí pasa una cosa bien curiosa, ¿no? Ese bien que yo tomé como ejemplo, que es el barril de petróleo, ¿ok? Es un bien tan dúctil, ¿ok? Que se usa para infinitas cosas, ¿no? O sea, se usa para producir gasolina, se usa para producir gasoil, se usa para producir queroseno, se usa para producir aceites minerales para los motores, se usa para producir alimentos, ¿ok? Se usa para producir plásticos, ¿ok? Y esa infinidad, ¿ok? De utilidades que nosotros le damos en bienes de consumo, ¿ok? Es lo que determina que el precio del barril de petróleo sea tan alto, ¿ok? Porque son los bienes de consumo los que determinan el precio de ese factor de producción y no al revés. Ese costo, ese factor de producción jamás determina los precios. ¿Ok? Entonces aquí viene la gran pregunta, ¿no? Y esa es la que se va a resolver, la que va a resolver von Babert, ¿ok? Y que lo vamos a ver un poquito después que veamos a Menger, ¿no? Entonces, bueno, Menger lo que hace es clasificar los bienes, ¿ok? Y hacer tablas de utilidad, ¿no? ¿Ok? Por eso es que en cierta medida yo pudiera atreverme a decir lo mismo que dice Catwell, ¿ok? Que es un historiador económico, que él dice que realmente Menger jamás fue marginalista, ¿no? Sino que en realidad Menger era era un individualista, ¿no? Es un tipo que está totalmente claro de que la economía es una ciencia subjetiva, ¿ok? Y bueno, y dentro del subjetivismo él aceptó el marginalismo, ¿no? ¿Ok? Pero él no era efectivamente marginal. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, el bien uno es un bien que tiene 10, ¿ok?
diferentes usos, ¿ok? Por lo cual el bien uno probablemente tiene mucho más valor, ¿ok? Que el bien 2, ¿ok? Porque el bien 2 tiene solamente 9 usos posibles, ¿no? Eso es lo que, así es como define Menger esto, ¿ok? Y por supuesto, en el caso del bien 10 que tiene un solo uso, ¿ok? Ese bien debería tener mucho menos valor que el bien uno, ¿ok? ¿Ok? Sin embargo, el valor, si el valor siempre es una mezcla de utilidad y escasez, ¿no? Porque puede pasar que el bien uno sea el aire, ¿ok? Pero su abundancia es de tal magnitud, ¿ok? Que toda esa capacidad de uso que tiene, ¿ok? No determina un valor determinado en el mercado, ¿no? Porque la utilidad es la que la escasez es a la que al final determina el valor, ¿ok? Ok, el segundo libro es el de la metodología de las ciencias sociales. Sin embargo, la metodología está incluida en el libro inicial, porque Menger dice en el libro inicial que la metodología de las ciencias sociales, ¿ok? Y de la economía política en particular, es una metodología subjetiva, ¿no? Y por eso es que estoy diciendo que Caldwell dijo en algún momento que Menger en realidad era más subjetivista que marginalista. ¿Ok? Y bueno, y esa es la razón por la cual Menger dice que la ciencia no es inductiva, ¿ok? Y que los positivistas se equivocaron y que el mismo John Stuart Mill se equivocó cuando dijo que la ciencia tenía que ser inductiva, ¿no? ¿Ok? O sea que la ciencia económica no es una ciencia inductiva, es una ciencia deductiva que se deduce, ¿ok? Por el conocimiento del comportamiento de las personas en el mercado, por lo cual el uso de las matemáticas en economía mm, no es el apropiado, ¿no? ¿Ok? Entonces él cree, ¿ok? Y Menger cree, y eso sí lo comparte toda la escuela, que como la economía se fundamenta en la utilidad subjetiva, ¿ok? Su método es subjetivo, ¿ok? Es el método del individualismo metodológico, que es un método profundamente deductivo, ¿ok? En cambio, las ciencias naturales, que eh, eh, en las que sí se pueden hacer experimentos, ¿ok? Y en las que sí yo puedo usar un método inductivo, ¿ok? Sí pueden usar ese método que proponen los positivistas, ¿ok? El método de la inducción, ¿ok? Y el último elemento, ¿ok? Del libro de los principios de economía, ¿ok? Es el elemento de las instituciones, ¿no? Que está muy asociado a el origen del dinero, ¿no? Y de hecho el último capítulo del libro se dice así, se llama El origen del dinero, ¿no? ¿Ok? Y él dice que el origen del dinero es evolutivo, ¿ok? Y que nosotros lo descubrimos, ¿ok? De manera evolutiva y además lo hemos mejorado por el producto de la misma evolución, ¿no? Y de hecho él se plantea, ¿no? Y dice que originalmente la gente lo que hacía era trueque, ¿no? ¿Ok? La gente intercambiaba haciendo trueques, ¿ok? Hasta que descubrió, ¿ok? Que había una mercancía muy especial, ¿ok? Que servía para hacer los trueques de una manera mucho más fluida, ¿no? ¿Ok? Y esa mercancía, en el caso, ¿ok? De las civilizaciones occidentales, fueron los metales preciosos, ¿no? ¿Ok? O sea, en Mesopotamia, ¿ok? Que quizá él fue el primer lugar donde se descubrió esto, ¿ok? Descubrieron que era más práctico hacer los intercambios con metal, ¿ok? Que hacerlos intercambiando cosa por cosa, ¿no? ¿Ok? Y ojo con esto, ¿ok? El, 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 el descubrimiento de eso, ¿ok? No implicó la creación de una moneda, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, sí la creación del dinero, ¿ok? Déjenme explicarles un poquito eso más en detalle, ¿no? En el libro de Herodoto es el primer libro de historia,
que se escribió. ¿Ok? Heródoto era una historia, el primer historiador, un historiador griego. ¿Ok? Y él en ese libro dice lo siguiente, ¿no? Dice que antes de que inventaran la moneda, existía el trueque. ¿Ok? Y que cuando la moneda se inventó, el trueque desapareció. ¿Ok? Y él referencia ese momento como 500 años antes de que él estuviese vivo, ¿no? O sea, él dice, hace como 500 años, un señor en una tierra que se llama Lidia inventó la moneda, ¿no? ¿Ok? Y desde ahí desapareció el trueque, ¿no? ¿Ok? Heródoto vivió más o menos en el 400 antes de Cristo, por lo cual Heródoto era contemporáneo de Sócrates. ¿Ok? Es más, era amigo de Sócrates. ¿Ok? Y bueno, y por tanto, él está refiriendo a un rey de Lidia que se llama Creso, ¿ok? Que gobernó aproximadamente en el 900 antes de Cristo. ¿Ok? Por lo cual, él dice que antes del 900 antes de Cristo lo que había era puro trueque. ¿Ok? Y del 900 en adelante comenzó a haber transacciones con moneda, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, hay una cosa bien curiosa, ¿no? Si ustedes revisan el código de Hammurabi, ¿ok? El código de Hammurabi es del 1800 antes de Cristo, es decir, 900 años antes de Creso, ¿ok? En el código de Hammurabi hay precios de las cosas, ¿ok? Es más, Hammurabi dice, si un hombre libre mata a otro hombre libre, ¿ok? El rey dispondrá de la vida de ese asesino, ¿ok? Y en el artículo siguiente dice, si un hombre libre mata a un esclavo, entonces el hombre libre está obligado a pagar el precio del esclavo, ¿ok? Que son 20 gur de platas, ¿ok? Y 20 gur de plata es más o menos el equivalente de 20 piezas de 30 gramos de plata, ¿no? ¿Ok? O sea, no son monedas, sino son piezas de 30 gramos de plata, ¿no? ¿Ok? Por lo cual el precio de un esclavo eran 30 piezas de 30 gramos, ¿no? O sea, 900 gramos de plata, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que valía un esclavo, ¿no? ¿Ok? Y fíjense una cosa bien curiosa, ¿no? Cuando uno lee los evangelios y se encuentra con que Judas vende a Jesús, Judas vende a Jesús exactamente por 30 monedas de plata, ¿no? Que son 30 piezas de 30 gramos de plata, ¿ok? Porque nosotros adoptamos, ¿ok? Como el peso de una moneda, 30 gramos. ¿Ok? O sea que más o menos es 30 gramos, una onza de plata, ¿no? ¿Ok? Y de hecho los metales se venden es por onza de oro, onza de plata, que más o menos es 30 gramos de plata, ¿no? ¿Ok? Y de hecho ese es el precio que se pagó por Jesús, el precio de un esclavo, ¿no? ¿Ok? Entonces, y eso está ocurriendo antes de la invención de la moneda, antes de la acuñación de la primera moneda, que quizás sí la hizo Creso, ¿ok? Este, este, probablemente sí la primera acuñación la hizo Creso, pero ya la moneda se estaba usando desde mucho antes, ¿no? Porque el dinero tiene un tiempo antiquísimo, ¿no? ¿Ok? Y de hecho, lo que dice Menger es esto, pues, o sea, ahí descubrieron, ¿ok? eh, esa forma de hacer las transacciones y eso se fue, ¿cómo se llama? Se fue incentivando y mejorando, ¿ok? Por el mismo uso y la práctica, ¿no? Que es una de las cosas que los austríacos creemos, ¿no? Que después cuando entre Hayek en escena, Hayek va a cambiar un poco el término, ¿ok? No, no va a decir que es producto de la evolución solamente, sino que además de la evolución es un producto de la evolución y de la espontaneidad, ¿no? Que las cosas son espontáneas y evolutivas, ¿no? Eso decía Hayek, ¿no? Lo cual no rechaza lo que está diciendo Menger, más bien todo lo contrario, lo ratifica, ¿no? Lo que pasa es que Menger no usa ese lenguaje más moderno, ¿no? ¿Ok? Miren, esto está a punto de pararse, ¿ok? Yo lo voy a parar, les voy a mandar un nuevo link y nos volvemos a conectar para terminar la clase, ¿ok? Que espero que la terminemos en 2 sesiones, ¿ok?